Amigos de Macronorte, continuamos con nuestra información. Nos encontramos en esta tarde con Carlos Spa, él es fundador del partido político Sicreo, y esta tarde estará dando una exposición acerca del rol de la pequeña y mediana empresa privada en su propuesta del plan de gobierno. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Melissa, muchas gracias por recibirme. Acabo de aterrizar y hemos venido directamente al aeropuerto para la entrevista. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y nos comentas un poco acerca de esta exposición que vas a tener esta tarde, a las 6 justamente de la tarde, en nuestra ciudad de Trujillo. Sí, vamos a comentar acerca justamente de la pequeña empresa, de la microempresa y de todo el potencial que existe en diferentes aspectos, precisamente para la región La Libertad, no solamente en el turismo, sino señaladamente en el tema de la agroexportación. Fíjate, Melissa, que el día de hoy se ha anunciado un nuevo récord que el Perú ha marcado, que en términos de agroexportaciones vamos a exportar este año 15.000 millones de dólares. Hace 2 años exportábamos 10.000 millones. El año pasado hubo un aumento de 50% a 12.500 millones y ahora la exportación va a ser de 15.000 millones de dólares gracias a la empresa privada. Entonces, hay que pensar no solamente en las grandes empresas, en los grandes exportadores, sino también hay que pensar en los pequeños agricultores, para que sobre todo en el caso de La Libertad, en la sierra, los agricultores liberteños también puedan incorporarse a los circuitos de la agroexportación. Justamente acerca de este sector, ¿cuál es el rol digamos, de la agroindustria dentro de su plan de gobierno? Bueno, para nosotros eso es uno de los temas principales, porque nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno 5 columnas fundamentales. La primera se llama secar el pozo de la corrupción, que es eliminar todas aquellas oportunidades, licencias, autorizaciones, privilegios, exoneraciones que se crean para que haya pagos de coimas y de corrupción. El segundo elemento principalísimo es el tema de la formalización de la economía. Tercero es infraestructura y conectividad. Cuarto es seguridad ciudadana. Y en el tema de seguridad ciudadana, que tiene que ver con todas las extorsiones a las que son sometidos los pequeños y los microempresarios. Y en el tema de conectividad e infraestructura encontramos las 2 vías principales para lograr la formalización de la economía y para que gran parte de los pequeños y microempresarios puedan incorporarse a la formalización y de esa manera puedan ser también exportadores. Justamente en cuanto a la agroindustria, la región La Libertad es una de las regiones del país que justamente potencia más este sector, y justamente la provincia de Virú, ¿no?, que se dedica a la exportación de arándanos y demás frutos. ¿Cómo evalúa usted justamente de que la región La Libertad sea una de las regiones, de los departamentos del país que impulsa más este sector? Es importantísimo. Fíjate, hace 10 años el arándano no existía en el Perú. El arándano no es un producto oriundo del Perú. Y hoy día somos el primer exportador de arándanos en el mundo. Y la región La Libertad y el norte del Perú es protagonista en este milagro de exportación. Pero ahora el tema está cómo incorporamos a la sierra de La Libertad a este circuito agroexportador. Porque este milagro de la agroexportación que se ha venido dando en los últimos 15, 20 años ha generado una brecha y una diferencia que yo llamo de la siguiente manera. Si tú te dedicas a la agricultura en la costa, eres agroexportador. Pero si tú te dedicas a la agricultura en la sierra, eres campesino. Y entonces, si eres agroexportador, te pagan en dólares por tus productos. Si eres campesino, te pagan centavos por el kilo de tus productos. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir a través de la conectividad, la infraestructura y a través de la asistencia técnica la posibilidad de que la sierra también se incorpore a los grandes circuitos de la agroexportación. Ahora, cuando tú viajas por la sierra liberteña, tú puedes observar que en los pequeños fundos la gente, por cuenta propia, ya ha implementado una serie de tecnologías que antiguamente se consideraban muy modernas. El riego tecnificado, por ejemplo, hay muchos pequeños fondos que están ya implementando este riego tecnificado, pero el tema es cómo logran llevar sus productos a la costa para que estos puedan ser agroexportados, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros ese tema de que ese 30% de la población peruana que está molesta con el modelo económico porque no siente los beneficios del crecimiento económico, se sienta que es parte, y la única forma de hacer que se sientan que es parte es que reciban precios justos por sus productos.
Esta, digámoslo así, discriminación, podríamos decirlo, que los agroexportadores de la costa reciban estos grandes ingresos, sin embargo, comparado a lo que reciben en la sierra, es mínima la cantidad que ellos justamente reciben, ¿no? Esos ingresos se da también por parte de la política de Estado que se tiene, por parte del gobierno, de esas normas que impulsa justamente el gobierno. El problema del gobierno y del Estado es que promueve incentivos perversos. O sea, el principal problema que existe en la agricultura en la sierra peruana, no solamente en la sierra liberteña, sino en términos generales, es el minifundio, o sea, la falta de asociatividad entre los pequeños agricultores. Entonces el Estado tiene muchas formas de incentivar la asociatividad y no lo hace. Por muchas razones. Primero, porque está dividido en muchos ministerios, hay una gran burocracia estatal, y por otra parte también hay una serie de elementos de duplicidad de funciones y de corrupción. Pero hay programas que perfectamente podrían promover esa asociatividad, que es la que va a permitir que la sierra se convierta en agroexportadora. Además que la agroindustria impulsa también el tema de los trabajos, ¿no? El desarrollo del país, el ingreso per cápita y todo eso. Es intensiva en mano de obra, esa es la diferencia entre la agricultura y la minería. Ahora, hay gente que discute, ¿no?, si el Perú es un país agricultor o si es un país agrícola o un país minero, y en realidad somos las dos cosas, somos un país minero y somos un país agrícola. Pero claro, la diferencia entre la minería y la agricultura es que la agricultura sí es intensiva en mano de obra, y entonces tenemos que también considerar ese aspecto que es fundamental, ¿no?, en términos de promover empleos de calidad, bien remunerados, ¿no?, y adecuadamente protegidos. Otro eje de su plan de gobierno indicaba que era el tema también de la inseguridad ciudadana. Sí. El país se ha visto envuelto en esta ola criminal que cada día se incrementa. Justamente la región de La Libertad es una de las regiones más afectadas con esta situación de la inseguridad ciudadana, donde casi a diario se viven homicidios, extorsiones y demás. Hablamos en este caso del gobierno actual de la presidenta Dina Boluarte. ¿Considera usted que el gobierno puede combatir y eliminar justamente la criminalidad? Porque vemos casi nula la parte de la gestión del actual ministro del Interior. Exactamente, Melissa, fíjate, no es un tema de nombres de ministros, porque en mi último viaje aquí en La Libertad, que fue hace un mes o 2 meses, todo el mundo discutía que si Santibáñez se tiene que ir o no se tenía que ir. Yo decía, no era un tema de Santibáñez, y efectivamente se fue Santibáñez y no había ninguna diferencia, porque el tema no es de personas, el tema es de políticas de Estado. Y me gusta repetir mucho la frase que sostiene que cuando el Estado no lucha contra la criminalidad, es porque la criminalidad ha penetrado al Estado. Entonces, la primera función de un gobierno es limpiar la corrupción y las organizaciones criminales que se han infiltrado en las municipalidades, en los gobiernos regionales y en el gobierno central, para permitir que no exista la impunidad que existe en este momento. Las penas se han elevado a niveles ya estratosféricos, ya no se puede seguir elevando las penas. Ya no se puede seguir inventando, creando nuevos tipos penales. Lo que se tiene que hacer es terminar con la impunidad de aquellos delincuentes, sobre todo jefes de organizaciones criminales, que no tienen ningún temor de ir a la cárcel, porque saben que van a ir a una cárcel dorada, donde van a seguir haciendo todas las cosas que hacen fuera de la cárcel. Entonces tenemos que reformar el Estado y hacer que el Estado se convierta en servidor del pueblo, y no que los políticos se sirvan del dinero que encuentran en el Estado. Así es, justamente en cuanto a la región de La Libertad, tenemos 3 provincias que están en estado de emergencia desde ya hace un año, pero los casos de asesinatos continúan, esto no para, las bandas criminales siguen haciendo de las suyas, se siguen apoderando de la región. Y en este caso también hablamos aquí de un rol de parte del Congreso de la República, que en los últimos años ha impulsado leyes que han sido de beneficio o han sido leyes pro crimen. Sí, el tema del estado de emergencia se ha convertido en una broma, inclusive en una payasada, ¿no? Porque los estados de emergencia es muy claro que se suspenden las garantías constitucionales en un estado de emergencia. Y la garantía constitucional principal es que tú no puedes ser arrestado sin un mandato judicial. Y en un estado de emergencia sí se puede hacer eso. Se pueden hacer redadas, se puede arrestar a las personas, se puede depurar a las personas, mandarlas a diferentes penales. Entonces se declaran los estados de emergencia, pero la gente sigue viviendo la misma situación.
Entonces el estado de emergencia inclusive ya ha dejado de tener ese efecto disuasivo que tenía antes. Nadie cree en los estados de emergencia. Entonces, evidentemente nosotros, en caso de contar con el apoyo de la ciudadanía y llegar al poder, el estado de emergencia va a ser realmente un instrumento que vamos a utilizar para desarraigar a los jefes de las organizaciones criminales y para que evitar que sigan en contacto con sus secuaces, con sus cómplices y que sigan desde la cárcel dirigiendo los secuestros, las extorsiones y el sicariato. Así es. Y justamente, bueno, una de las provincias más golpeadas es Patás. Esta provincia que produce oro y ahora las bandas criminales se pelean por este elemento. Justamente acerca de esta situación también usted va a hablar o tiene una ponencia el día lunes sobre La Serpiente de Oro, novela de Ciro Alegría, sí. Palpitante actualidad, ¿no? En ese tema también se va a tocar lo que vive Patás. Claro, tú has leído La Serpiente de Oro, seguramente tú recordarás. Mira, La Serpiente de Oro fue escrita hace alrededor de, hace 80, 90 años por lo menos, y está ambientada en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Y lo que tú lees, el de los balseros, los lavaderos de oro, todo eso que tú lees en La Serpiente de Oro, que está ahí ambientada alrededor del río Marañón, parece que fuera un retrato de lo que está ocurriendo ahora. O sea, han pasado 90 años y la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Se ha multiplicado por 100. Entonces, bueno, sobre eso vamos a hablar en esa ponencia sobre la novela de Ciro Alegría, pero fíjate, yo estuve en Huamachuco hace poco también. Tú llegas a Huamachuco en una carretera excelente y luego de Huamachuco a Patás se termina la carretera. ¿Por qué se termina la carretera? Porque efectivamente hay intereses para que no haya la posibilidad de que la policía o las fuerzas del orden puedan llegar con la rapidez necesaria a las zonas alejadas. ¿Por qué se permite que se estén derribando torres de alta tensión que son actos de terrorismo? Y luego se encuentran fosas comunes de muertos que no se sabe si los muertos tienen 1 año, 2 años, 3 años de antigüedad en Patás. Es una zona liberada por la criminalidad. Entonces uno de los deberes principales que cualquier gobierno puede tener es restablecer el orden y el imperio de la ley en lugares emblemáticos, empezando por Patás. Y justamente lo que se menciona desde su percepción, porque Patás, pese a ser una provincia rica en oro, es una de las provincias más pobres de la región de Libertad, porque las carreteras están en pésimas condiciones, no hay hospitales allá y la gente sigue muriendo, porque digamos, ante cualquier situación de heridos por impactos de bala o demás, tienen que ser trasladados a Trujillo y las horas de carretera y las horas de viaje son más de 10 horas, por lo que, digamos, un herido en Patás llega allá a Trujillo cadáver. Entonces, para usted, ¿por qué Patás es, digamos, la provincia más pobre de la región de Libertad si produce y es rica en oro? Por la corrupción. Esa es la respuesta, es la corrupción. Porque así como faltan hospitales que tengan capacidad resolutiva, pero sobran los elefantes blancos ahí en Patás. Construyen, hay cosas que son absolutamente inservibles porque hay canon por el oro. Pero las cosas que realmente le son pertinentes y necesarias al pueblo, eso no hay. No hay la carretera, no hay el hospital, pero la cancha de fútbol, todas esas cosas, eso sí hay. Entonces, efectivamente, la razón principalísima de lo que está ocurriendo en Patás y en otros puntos del Perú es el tema de la corrupción. Y es mucho dinero. Entonces yo un día estaba con mis compañeros del partido Sí Creo aquí en La Libertad, estábamos yendo por una carretera y estaba lloviendo y una señora nos pidió que la lleváramos. Entonces, bueno, se subió al carro y era la teniente gobernadora del lugar para ir lo que estábamos yendo y empezamos a hablar sobre el oro. Y ella citó un párrafo de la Biblia donde más o menos la frase era: caminarás sobre oro y sufrirás desolación y hambre. ¿Qué es lo que está pasando en Patás? ¿Por qué? Por el tema de la corrupción. Así es, y justamente lo que más ha estremecido a la región de la Libertad es esta masacre de los 13 trabajadores mineros que dejó consternada a toda la región, incluso a nivel nacional. Esto que evidenciaba ya el nivel de criminalidad que hay en esta zona de la región de la Libertad. Y bueno, ante esta masacre justamente demandó que las autoridades miren de cerca ya a la región, especialmente a Patás. Pero bueno, llegó la presidenta Dina Boluarte finalmente a Patás
pisó la provincia. Sin embargo, lo que se cuestionó es que justamente la presidenta junto a sus ministros llegaron a las instalaciones de la empresa minera Poderosa cuando la población la esperaba a ella. Este rechazo de parte de la jefa de Estado, de dar la espalda a la población y solamente ver un lado nada más, en este caso el sector privado, ¿cómo evalúa usted? Bueno, lamentablemente ese es el temor que hay a la gente, ¿no? Yo creo que el principal, digamos, el principal capital que puede tener un político es poder caminar por donde está la comunidad, poder conversar con la gente. En el momento en que debido a tu agenda o a tu falta de agenda, tú eres repudiado por la población y ya no puedes siquiera acercarte a la gente y cada vez tienes que estar rodeado por más y más guardaespaldas, es el fin de un político. No solamente desde el punto de vista humano, que es muy triste no poder tener ese contacto con la gente, sino que te vas desconectando de la realidad. Y lo vemos con el caso de la presidenta Boluarte, que ella cada vez que da un discurso habla como que estuviera en otro país, como que la prensa pues se ha confabulado contra ella, como que la población no entiende nada, o sea, como que ella es la que tiene la razón, y es todo lo contrario. Entonces, bueno, eso es aquí hay una grave responsabilidad, que es la responsabilidad de la ciudadanía, Melissa. Y yo tengo la esperanza, soy optimista en este sentido de que la gente haya aprendido la lección. Porque la señora Boluarte fue elegida legítimamente en unas elecciones en una plancha con el señor Castillo, y más del 50% de la gente decidió votar por ella. Bueno, ahí está viendo los resultados. Entonces yo tengo ese optimismo de que la ciudadanía ha aprendido, de que no se puede votar simplemente porque uno está molesto o por la razón que sea, sino que el voto tiene que ser responsable y el voto trae consecuencias. Y bueno, acá estamos viendo las consecuencias de ese voto, ¿no? Y digámoslo así, desgobierno que existe en el país, hay también una parte de respaldo que recibe el presidente Dina Boluarte por parte de algunos partidos políticos. Hay algunos que hablan incluso de estas alianzas, presuntas alianzas que habría entre algunas organizaciones políticas. Hablamos, por ejemplo, de Fuerza Popular, APP, Podemos Perú también. ¿Cómo ve usted esta situación de los partidos políticos? ¿Cómo se vienen manejando ahora? Sí, bueno, todos los partidos políticos que están en este momento representados en el Congreso de la República, ya se ha convertido en intrascendente e inútil decir quiénes son de derecha o quiénes son de izquierda, porque todos están de alguna manera de acuerdo en sacar una serie de leyes, iniciativas, es un contubernio, es un intercambio de favores, y al final de cuentas es el sostén del actual gobierno. Y lo que está ocurriendo en este Congreso, no solamente en el tema de seguridad ciudadana, sino en términos generales, es que se está llevando a cabo una serie de medidas que están atentando contra el desarrollo económico del Perú. Entonces, lamentablemente, a través de este intercambio por debajo de la mesa de favores, de proyectos de ley, se le está haciendo mucho daño a la posibilidad de mayor crecimiento y prosperidad para todos los peruanos en los próximos años. Entonces, repito, aquí no hay signos ideológicos, posiciones doctrinarias, que uno es de izquierda, que el otro es de derecha, no. Acá hay simplemente un intercambio de votos y al final de cuentas eso es lo que está permitiendo que la señora Boluarte llegue al final de su gobierno. Ahora, si tú me preguntas, ¿debería la señora Boluarte llegar al final de su gobierno? Yo digo que sí, porque estamos en el último en los últimos meses de un gobierno que ya está de salida. Y lo que la gente necesita y el país necesita es la mayor estabilidad posible para que las elecciones que se van a dar en abril del próximo año sean unas elecciones lo más transparentes y lo más tranquilas posibles, ¿no? Claro, pero hablamos de unas elecciones que van a ser totalmente diferentes. Hay 41 partidos inscritos. ¿Esto va a generar que tal vez la población tenga algún tipo de confusión al momento de votar? Sí, te quedas corta, pues son 42. Va a ser una tremenda sábana de símbolos. Entonces, para que la gente pueda encontrar la velita misionera, que es el símbolo del partido Sicreo, van a tener que buscar con bastante cuidado, porque hay cualquier cantidad de símbolos que lo pueden confundir. Pero bueno, esto es producto de la legislación electoral. La legislación electoral que se ha venido aprobando en los últimos años se puede resumir los dos incentivos más perversos de la legislación electoral es: uno, el financiamiento público a los partidos políticos. El Estado le entrega 70 millones de soles a los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que ha generado? Que esto se ha visto como un negocio
que apenas logras la inscripción, vas a empezar a recibir de la mamadera del Estado. Nosotros estamos planteando que se elimine el financiamiento público de los partidos políticos. Y en segundo lugar, el gran incentivo perverso para esta gran cantidad de partidos es la valla electoral. Se plantea una valla electoral de 5%. Entonces el mensaje es, el Congreso aguanta 20 partidos políticos. Entonces si elevamos la valla electoral de 5 a 20%, entonces el mensaje va a ser, el Congreso aguanta solamente 5 partidos políticos. Entonces si quitamos el financiamiento de los partidos políticos y subimos la valla electoral a 20%, todos estos partidos que están creados para hacer vientres de alquiler, para cobrar cupos, para obtener beneficios económicos del Estado, se van a ir desapareciendo y van a ir juntándose y fortaleciendo el sistema de partidos políticos. ¿Usted considera que hay organizaciones criminales que están financiando partidos políticos para llegar al Estado, al gobierno y de esta manera generar leyes a su favor? Sí, por supuesto. La minería ilegal evidentemente tiene representantes en el Congreso de la República en este momento, a los más altos niveles. Se ha visto algunos, incluso ministros y congresistas, que han tenido reuniones con mineros informales, ¿no? Que incluso algunos que han ayudado a sacar el reinfo. Incluso. Tal cual. Y ahí hay que distinguir, por supuesto, lo que es la minería informal, la minería artesanal de pequeña escala y la otra minería, que es la minería criminal, de gente pues que es capaz de matar a otra persona con tal de obtener un rédito económico, ¿no? Pero efectivamente este desorden que se ha generado con el tema del reinfo, para mí es una cosa gravísima, Melissa, por ejemplo, que si tú tienes un reinfo, o sea, tienes un papelito de reinfo, eso te autoriza a comprar dinamita en efectivo, en un país como el Perú que ha sufrido tanto por el tema del terrorismo. Eso no se puede permitir. Bueno, eso y otras cosas, ¿no? Entonces ahora estamos viendo en el tema del Congreso de la República que efectivamente hay algunas maniobras que se están dando con el propósito de prorrogar nuevamente el tema del reinfo sin haber hecho una verdadera reestructuración y un verdadero estudio de cómo se puede lograr formalizar a los mineros. Porque el reinfo es un papelito que te dan para que mientras tú te formalices puedas ir llevando a cabo tus actividades. Pero no es un papelito para que tú de manera infinita, inclusive hereditaria, puedas desarrollar esas actividades informales. Y que genera, digámoslo así, algún tipo de impunidad para los temas de fiscalización, el tema de intervención también por parte del Ministerio Público, Policía Nacional. O sea, la impunidad sumada a la corrupción, porque tanto el Ministerio Público como la policía y como algunos otros elementos de seguridad, es evidente, en el caso de Patás, por ejemplo, que están siendo corrompidas por la minería ilegal. Desde su plan de gobierno, ¿cómo se va a poder ayudar de alguna manera el tema de la formalidad, de formalizar a esos mineros y también combatir el tema de la minería ilegal? Porque la minería ilegal es la que viene haciéndole más daño justamente al país con esta situación de bandas criminales, organizaciones criminales, porque son ellos los que se matan por este oro. Nosotros tenemos, como te comentaba en nuestro plan de gobierno, un capítulo que es el capítulo dedicado a la formalización, porque el tema de la informalidad es responsabilidad del Estado. El Estado es el que causa la informalidad. El Estado es el que le impide al pequeño empresario o al microempresario de cualquier rubro, sea de la minería o de cualquier otro, le impide entrar en la legalidad. Porque todo ciudadano quiere estar en la legalidad. Nadie quiere estar en esa inestabilidad, con esa incertidumbre que es la informalidad. Y sin embargo, más del 70% de la población económicamente activa del Perú está en la actividad de la informalidad, recibiendo sueldos que son muy por debajo inclusive del sueldo mínimo, sin AFP, sin seguro de salud, sin CTS, sin absolutamente sin vacaciones, sin capacitación, sin ningún tipo de beneficio. Entonces la mayoría de la ciudadanía quiere estar en la formalidad, pero es el Estado el que impide con sus barreras burocráticas, con sus trámites, con sus pagos, con sus impuestos, que la gente pueda incorporarse a la formalidad. Entonces nosotros queremos cambiar eso desde el Estado. Igual que queremos limpiar al Estado de la corrupción, tenemos que eliminar todas esas barreras que el Estado le impone a la ciudadanía y que impiden la formalización. Y luego en el tema de la seguridad ciudadana es evidente que el Estado tiene que retomar el imperio de la ley y restablecer el orden en lugares emblemáticos. Número 1, Patás. Número 2, La Rinconada, en Puno. Número 3, Madre de Dios. Esos 3 puntos son prácticamente zonas liberadas en las cuales el Estado tiene que recuperar su principio de autoridad.
Otro, bueno, yendo ya a otro lado, otro punto de su plan de gobierno es la construcción de nuevos penales en el país. Sí. Vemos a varios establecimientos penitenciarios que ya están sobrepoblados. Uno de ellos, por ejemplo, es el penal El Milagro, aquí en Trujillo, pero en su plan de gobierno está la construcción de nuevos penales. Sí, muy bien, Melissa, que se nota que has estudiado nuestro plan de gobierno. Efectivamente, nosotros estamos planteando la construcción de 6 penales de máxima seguridad, y sobre todo en zonas alejadas, porque en años recientes los poquísimos penales que se han construido siempre se construyen en los lugares más cercanos a la ciudad, donde hay más calorcito, Piedras Gordas 1, Piedras Gordas 2, Ancón 1, Ancón 2. Nosotros lo que queremos es ampliar los penales que están en las alturas, tipo Yanamayo, Chayapalca, y continuar en la construcción de penales de máxima seguridad en los lugares más inhóspitos, en los lugares donde los jefes, los cabecillas de las bandas criminales no tengan acceso a sus secuaces para que no puedan dirigir estas actividades criminales desde los penales. Y también estamos planteando la construcción de un penal de máxima seguridad en el Frontón, en la isla del Frontón. Había una persona que decía que no era posible porque iba a ser muy difícil las visitas, que las audiencias se iban a complicar demasiado, yendo y trayendo a la gente del Frontón. Es que no van a haber visitas, y las audiencias se van a hacer a través del Zoom, va a ser a través de cámaras remotas. Y en segundo lugar, lo que también estamos planteando es que estos penales de máxima seguridad, todo el tema de la videovigilancia va a estar en manos de empresas privadas. Vamos a privatizar no los penales, sino solamente la vigilancia de cámaras de seguridad, que van a ser cámaras inteligentes, cámaras con reconocimiento biométrico, con empresas privadas internacionales que van a vigilar no solamente a los criminales y a los presos, sino señaladamente también van a vigilar al personal del INPE. Claro, justamente porque cuando hablamos de penales, hablamos también del INPE y esta presunta corrupción que habría, porque cuando se realizan operativos justamente en los penales, se incautan celulares, se incautan droga también. Incluso en un hecho que ha ocurrido hace algunos días en el penal Milagro es que se ha intervenido a un interno que contaba en su celda con televisor, celular y que incluso tenía Netflix. Es algo bastante preocupante, indignante, además de cómo esto se permite en un penal donde se supone que el reo no debe tener ningún tipo de comunicación, porque también está esta preocupación o este peligro de que desde las cárceles se dirigen extorsiones. Claro, tiene unas pantallas gigantes para ver los partidos de fútbol, o sea, es una cosa increíble realmente. Tienen baños con porcelanato, o sea, es como que fuera un hotel. Y eso es lo que yo planteaba al principio de la entrevista, es decir, la disuasión desaparece, porque si tú eres un cabecilla de una organización criminal y tienes la capacidad de coimear a los operadores de justicia, entonces la posibilidad de ir a la cárcel se reduce de 100% a 20%. Y ese 20% que va prácticamente a un hotel. Y luego, a través de una serie de tretas y de triquiñuelas, le rebajan la pena y al poco tiempo está nuevamente afuera. Y todo eso tiene que terminar, y eso es lo que señala y indica claramente que el problema está en el Estado, que es el Estado el que está generando todos estos problemas, que lejos de ser una solución, el Estado es un problema. Y tenemos que reformar el Estado, tenemos que cambiar la forma como se hace las cosas a través del Estado y tenemos que cambiar la manera como se hace política en el Perú, porque la manera como uno se comporta como candidato es la forma como uno va a terminar comportándose cuando llegue al poder. Y si cuando uno es candidato ya está en el intercambio de favores y recibiendo dinero de acá y prometiendo cosas allá, ese comportamiento de los políticos y los candidatos va a ser exactamente su comportamiento cuando lleguen al poder. Justamente, bueno, hay algunos que plantean el tema de privatizar los penales. ¿Esto sería factible? Yo creo que no es factible la privatización de los penales. ¿Por qué, Melissa? El Congreso ha dado una ley que ha declarado de interés público la privatización de los penales, pero lo que ocurre es que para que vengan empresas realmente importantes, grandes, para hacerse cargo de los penales, tiene que haber un nivel de estabilidad de largo plazo, porque la inversión es muy grande. Y en un país como el Perú, donde un ministro de Justicia o un ministro del Interior dura apenas un año, donde hay una inestabilidad tan grande en el aspecto de seguridad jurídica, desde mi punto de vista es altísimamente improbable
que una empresa internacional de prestigio que sepa realmente manejar un penal quiera venir al Perú. Pero sí creo que es perfectamente probable que una empresa dedicada a la videovigilancia y a la más avanzada tecnología de vigilancia remota sí pueda estar interesada en venir a hacer esa vigilancia de los penales peruanos. Actualmente hay, digamos, este enfrentamiento, podríamos decirlo así, entre el Congreso con la Fiscalía, la Policía con la Fiscalía también. Actualmente se vive esta inestabilidad porque podríamos hablar de que existirían dos fiscales de la Nación. Hablamos de Patricia Benavides y también de Espinosa, ¿no? Finalmente la Junta Nacional de Justicia optó por restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Sin embargo, Del Espinosa se mantiene firme en su cargo y hay algunos congresistas que están pidiendo que justamente Patricia Benavides continúe como fiscal de la Nación. Esta situación que existe actualmente en el Ministerio Público, ¿cómo le evalúa usted? Bueno, es lo que ha ocurrido en los últimos años, que es, en primer lugar, la politización de la justicia. Es evidente que había un proceso de politización de la justicia que ahora lo estamos viendo en vivo y en directo como que fuera un partido de fútbol en el que juega un equipo contra otro equipo. Y eso es lo que estamos viendo ahora que está ocurriendo en el Ministerio Público. Porque en el fondo la gente que está involucrada en esta pugna, lo que menos le interesa son los argumentos jurídicos. Y los argumentos jurídicos son clarísimos en el sentido de que un acto que es declarado nulo no puede acarrear ningún efecto. Y esa nulidad se da a partir se retrotrae al momento en que se produjo la nulidad en el acto jurídico. Pero a la gente no le interesa discutir eso. La gente lo que está discutiendo es quién gana ese partido. Y lamentablemente la población lo que está viendo en este momento es que el sistema de justicia tiene dos fiscales y que a nivel de, como tú bien dices, a nivel de investigación, la policía se resiste a colaborar con la fiscalía y la fiscalía interviene y se entromete en las funciones de la policía. Todo eso tiene que ser solucionado desde una óptica clara de saber interpretar el sentimiento popular que está cansado de 25 años de ver un Estado no solamente inoperativo, un Estado insensible con la necesidad de la población, insensible con la necesidad de la población de saber, por ejemplo, que su hijo, una señora que ve que su hijo se va a la universidad en la mañana y no tener la seguridad de que va a regresar por la noche, o que a una chica puede perder la vida simplemente porque le van a robar un celular en la calle. Entonces hay una gran insensibilidad por parte del Estado de no darse cuenta que estas son las justas demandas de la ciudadanía para tener una respuesta clara, mínima, de tener seguridad ciudadana, de tener seguridad jurídica, de poder pensar en que el esfuerzo y el trabajo va a generar una prosperidad para la familia. Son cosas absolutamente justas y mínimas que el Estado no solamente no atiende, sino que con su comportamiento agrava los problemas. Desde su política y desde su plan de gobierno, ¿cómo se podría estabilizar el país con, digamos, su liderazgo? Bueno, para nosotros el primer elemento, la columna vertebral de nuestro plan de gobierno es secar el pozo de la corrupción. Ese secar el pozo de la corrupción es transversal a las otras 5 columnas que te he expresado. Entonces la primera responsabilidad del próximo gobierno es, en primer lugar, dar el ejemplo en tema de ser un gobierno austero, de reducir los gastos, todos estos privilegios y todas estas cosas que hemos visto en los últimos años, de las cuales realmente son irritantes para la opinión pública, y en segundo lugar acometer una política que demuestre en los hechos que vamos a luchar contra la corrupción dentro del Estado. Y una vez que tengamos esa capacidad a través de acciones muy concretas y de resultados muy concretos, entonces también tenemos que aplicar la mano dura a la criminalidad. Porque en los últimos años lo que hemos visto es que se aplica la mano dura al trabajador honesto, al mototaxista se le aplica la mano dura, al comerciante se le aplica la mano dura, y en cambio al criminal, al sicario, al extorsionador, a ese se le aplica la mano blanda. Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, aplicarle la mano blanda al trabajador honesto y aplicarle la mano dura al criminal. Desde su plan de gobierno, ¿esto se podría concretizar? Y se puede concretar muy rápidamente, Melissa.
Hay muchos casos de países, y no te estoy hablando de países en los últimos años, ¿no? En el caso de Japón, por ejemplo, en el siglo XIX, Japón pasó de ser una sociedad feudal en el siglo XIX, en el lapso de 15 años se convirtió en una sociedad moderna. En el siglo XIX y en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, fíjate, por ejemplo, en este momento hay un país que se llama Vietnam, que está ya próximo a convertirse en un país desarrollado. Entonces, gracias a la tecnología, gracias a los avances, a la interconexión entre los países, ahora es perfectamente posible pensar que un país en 10 años se puede convertir en un país desarrollado. Y en lo que a mí respecta, que va a ser un gobierno de 5 años, vamos a sentar las bases a través de reformas de segunda y de tercera generación, a través de la meritocracia y a través del imperio de la ley, vamos a sentar las bases para hacer del Perú un país desarrollado, donde la prosperidad compartida, la prosperidad para todos, los que las personas que con el producto de su esfuerzo puedan lograr la prosperidad para ellos y para sus familias. Bien, finalmente, bueno, va a desarrollar una exposición esta tarde y también el día lunes una invitación a nuestro público para que pueda justamente asistir a sus actividades. Bueno, sí, les pido por favor que estén atentos a nuestras comunicaciones, a nuestra página web, y espero verlos personalmente en estas 2 exposiciones y en las otras actividades que también las vamos a dar a conocer, que vamos a estar en una agenda muy intensa en los próximos días. Muchas gracias, Melissa, por la invitación. Y una vez más tengo la suerte de estar en Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, que otra vez nos ha recibido con calorcito, que yo que vengo del frío de Lima. Siempre muy feliz, realmente contento de poder estar aquí. Listo, muchas gracias. Le agradecemos por estar también con nosotros en esta entrevista. Gracias, Melissa. Bien, tenemos entonces a Carlos Spa, fundador del partido político Sí Creo. Les agradecemos por estar con nosotros enlazados en esta entrevista importante que se ha desarrollado el día de hoy.